Bueno, primero no hay ninguna historia de cómo comenzaron las heladas. Eso no es una cuestión histórica, es una cuestión geográfica y es una cuestión climática. En todas las zonas de altura hay frío, hay heladas. Las heladas son una condición por la cual el agua que cae como rocío, o sea, condensada, se congela sobre, digamos, el pasto, ¿no? Sobre el gras, sobre las hierbas que están en esa zona. Por otro lado, las zonas de altura generalmente, o sea, no generalmente, siempre, cada 1000 metros, o sea, cada kilómetro, hay 1 grado menos de temperatura. Esto se debe por condiciones de la atmósfera, por condiciones atmosféricas, que cada 1000 metros hay 1 grado menos. Entonces vos tenés 4000, 5000 metros y ya tenés 5 grados menos de por sí. Por otro lado, los vientos que están en esa zona también tienen 5 grados menos. Entonces se generan condiciones climáticas para que todo esté congelado. Entonces, si hablamos de historia, la historia la escriben los humanos. Si hablamos de la historia de esas zonas altoandinas respecto a las heladas, tienen que ver con el poblamiento de la zona peruana, o sea, de la zona andina. En esas zonas, sobre todo, ¿qué es lo que había? Habían lagunas donde tenían ciertas plantas y tubérculos que se podían comer y había camélidos, que eran animales que también se podían cazar y comer, que pastaban ahí. Entonces, digamos, la relación entre los humanos, ¿no? Las sociedades altoandinas y las heladas y esas zonas tienen que ver con hace 10.000, 12.000 años antes, ¿no? Que empezaron a poblarse, y más o menos 7.000 años antes de Cristo, que empezaron a tener mucha interacción con los camélidos, Entonces lo interesante es que esa gente hacía algo que se llama transhumancia, que es una palabra que viene de Europa, que es la migración de un lugar frío a un lugar cálido de acuerdo a la estación. Entonces una transhumancia a lo andino. ¿Eso qué quería decir? Que tenían los animales, los camélidos, los encerraban en círculos de piedra. Obviamente iban eligiendo los animales que eran menos ariscos, por eso es que se fueron domesticando, pero cuando venía el frío, las sociedades altoandinas bajaban hacia el Valle Medio, entonces no hacía tanto frío ni para los animales ni para las personas. Entonces, la historia, si vamos a hablar de historia de las poblaciones que sufren estas heladas, tiene que ver justamente en las épocas de conquista, porque, digamos, estos corredores desde la puna hacia la costa eran supernaturales durante 5000 años. Es más, hasta en la época de los incas había estos caminos que hacían que los pobladores bajen y no tengan que vivir ese frío. Cuando viene la conquista y someten a la gente a las reducciones, a estos lugares donde la gente estaba, por eso llamaban reducciones, ¿no? Atrapadas, tipo esclavo, los empiezan a hacer trabajar en la mina, los empiezan a hacer criar los animales, los camélidos en las zonas altas porque tenían más lana. Empiezan a venir las cabras también, que son de zona altoandina. Entonces la gente se tiene que empezar a quedar ahí porque estos corredores naturales se empiezan a cortar. Entonces esta gente, en vez de poder bajar como lo hacía naturalmente y no morirse de frío en invierno, se tenían que quedar ahí. Y hasta el día de hoy es igual. Entonces esa es un poco la historia. Bueno, lo que afecta es enorme, porque imagínate que vivir con 20 grados bajo cero en lugares donde no hay estado, no hay calefacción, no hay hospitales, no hay colegios adecuados, no hay ropa, no hay caminos, no hay nada, es muy complicado, ¿no? Y la única manera de subsistencia que tiene la gente que vive ahí justamente son la cría de estos animales, que, como te conté, ya no pueden bajar para poder salvarse del frío, sino que se tienen que quedar en el lugar. Y las vicuñas, por ejemplo, ¿no? Que es una lana que se paga mucho dinero y es un animal que crece en lugares muy, muy, muy altos, ¿no? La gente se tiene que quedar, hay cazadores furtivos también y los tienen que cuidar de eso. Entonces, digamos, los niños son los primeros afectados. Hay muchísimas muertes por problemas respiratorios. No nos olvidemos que también la altura nos reduce, o sea, nos aumenta la cantidad de glóbulos blancos porque necesitamos más oxígeno.
entonces la gente tiene una adaptación natural a la altura, pero que también le juegan contra a la hora del frío, ¿no? Entonces, digamos, los más afectados, hay 40, 50, 70, 80 niños muertos por año por el tema del friaje, como le dicen acá. Está mal dicho friaje, pero bueno, es una palabra que acá se usa. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué no se van de ahí? ¿Por qué? ¿Y por qué es el único medio de subsistencia que tiene esa gente? ¿No? O sea, ya vemos las consecuencias de las migraciones, sobre todo a las ciudades, que obviamente mucha gente migra, cada vez es menos la gente que queda ahí, pero también, bueno, hay un nicho económico por estos animales que hace que la gente se siga quedando y obviamente siga teniendo hijos. El tema es que son tan ciudadanos y tan peruanos como nosotros, como todos, y que necesitan que haya un Estado presente. Entonces, en ese sentido, si vos vas a las zonas de la Puna, no hay nada, ni una posta médica, ni siquiera un caminito donde pueda entrar una ambulancia, no hay medicamentos, no hay médicos que quieran trabajar ahí. Entonces es muy complicado. Solamente en las zonas mineras tenés pero es para la gente que trabaja en la mina y también la mina contamina un montón, ese es otro problema. Rompe estos cuerpos de agua, estos caminos, etcétera, y bueno, hay un montón de problemática también respecto a eso. La participación del gobierno en estos casos es eso, ¿no? Hacer una campaña de solidaridad para juntar frazadas y para juntar, ¿no? Para que la gente se abrigue y no tanto para que la gente coma bien, para que la gente se eduque, para que la gente tenga salud pública, para que la gente tenga mejor vivienda. Este es un país en el cual el Estado depende de la limosna que dé la gente para sentirse mejor, de la limosna que puedan dar las empresas, también para hacer responsabilidad social empresarial, que en realidad es una lavada de cara ¿no? de imagen de la empresa, y para vivir de la solidaridad nada más, porque el Estado en sí no hace nada. No hay infraestructura, como te digo, no hay inversión. Así que la posición del Estado es siempre hacer campañas contra el friaje, pobrecito los niños de la Puna, pero en realidad no se resuelve nada. Todos los años, año tras año, igual que con lo de los huaicos, estamos viviendo lo mismo porque esto es cíclico, hace miles de años que existe y en realidad no se resuelve. Y como te digo, sí hay proyectos desde la ciencia. Hay uno que se llama Casas Calientes, que fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica, que es poder generar casas que tengan unas tuberías que se entierran como 6 metros en la tierra, porque así como cada 1000 metros hay un grado menos, cada 10 metros hay 1 grado más o 2 grados más en la tierra, ¿no? Porque la tierra tiene calor. Entonces lo que hacen es aprovechar que el aire entre por esos tubos, se caliente y salga dentro de la casa. Por otro lado, tienen unas cocinas calientes, se llaman también. La gente, vos sabés que cocina dentro de la casa, pero el humo afecta muchísimo también a los niños y a la gente. Entonces se han inventado unas salidas de aire, entrada y salida de aire, para que el dióxido de carbono de esa quema no afecte a la gente. También tienen unas ventanas que están hechas de policarbonato, o sea, de acrílico, que conservan el aire caliente entre la pared y esa ventana. Entonces esa casa caliente aumenta como 10 grados de temperatura. Ahora, el primer proyecto había fracasado porque habían diseñado las casas sin pensar en las tradiciones y en la cultura de la gente que vive en la zona de la Puna. Entonces tuvieron que incluir estos ingenieros a un grupo interdisciplinario con antropólogos que trabajan en altura para comprender las costumbres sociales de estas personas y poder adaptar esta gran idea a algo utilitario realmente para la gente de la Puna. Y así se hizo el tema de casas calientes y cocinas calientes, que podés buscar la referencia, es un proyecto integral. Pero repito, es un proyecto que si bien financió una parte del Estado, no es la solución, o sea, no es una solución integral. Esto sigue parchando cosas en la cual el Estado tendría que hacerse cargo. Las heladas afectan mucho la nutrición porque primero te mata a los animales, entonces no tenés proteínas para comer.
Algo gravísimo en esas zonas es la anemia infantil, que es la falta de hierro porque hay falta de proteínas. Eso siempre fue históricamente así, tenemos muy bajo consumo de proteínas en esas zonas altoandinas y además que hiela, digamos, mata todas las plantas que puede haber. Entonces te mata cultivos y te mata animales. Eh, y eso obviamente afecta muchísimo a la nutrición de la gente. Las familias comen papas y nada más que papas, hidratos de carbono, que si bien te engordan, elevan muchísimo la glucosa, por lo tanto hay un montón de obesidad a pesar de estar desnutrido. Es como, parece una contradicción, pero es así. Entonces, la estadística es terrible, el 75% de los niños de las zonas altoandinas sufren de desnutrición. Y eso afecta a tu cerebro, eso afecta tu inteligencia, eso afecta tu crecimiento. Entonces tenemos un 75% de nuestra población en esa zona que vive, crece y tiene hijos desnutridos. Y tampoco hay salud pública para la prevención de los embarazos, tampoco hay salud pública para que las mujeres y los hombres se puedan cuidar, tampoco hay salud pública para que puedan nacer, hay muchísimas muertes de mujeres dando a luz, entonces es todo muy complejo. Y el tema de la alimentación es básica, ¿no? Porque una mamá que está embarazada y está desnutrida, obviamente no va a parir un hijo desnutrido y no va a poderle dar la leche suficiente. Y eso es muy grave. Entonces, hay trabajos en el Ministerio de Salud para llevar unos suplementos contra la anemia. El problema es que no se llega hasta todas las zonas. Y como te repito, no es un problema que no se soluciona con parches, se tiene que solucionar integralmente dándole, porque esa gente también paga impuestos, esa gente también es ciudadana. La gente que vive ahí también merece que tener una escuela, tener un maestro, tener un médico, tener un hospital, tener caminos, ¿no? La gente vive como hace 500 años. El Estado no llega y vive como hace 500 años. Entonces, pero con el tema de que no pueden bajar para las zonas de las lomas y para las zonas de los valles para alimentarse, se tienen que quedar circunscritas ahí, ¿no? Encima ahora hay un montón de lugares privados por los cuales ni siquiera pueden pasar, se han cortado todo eso. Entonces viven peor que hace 500 años. Las heladas no se pueden evitar. O sea, es una pregunta media que no tiene que ir porque, digamos, eso son condiciones climáticas. Y en este sentido, el cambio climático puede tener que ver en el sentido de que hay zonas que se tropicalizan, o sea, que hacen más calor, y hay zonas, entonces, en contraprestación a eso, que son mucho más frías. Entonces, toda la zona, por ejemplo, de Sudamérica, de Buenos Aires, de Brasil, se están calentando y eso hace toda una movida también con los océanos, o sea, tenemos que pensar en cosas globales que hacen que haya zonas en donde haya más aridez, o sea, que llueva menos y que además haga más frío. Entonces, en los últimos años se está registrando que esas zonas altoandinas tienen por lo menos un grado y medio menos que tenían antes. Entonces, sí afecta el cambio climático en ese sentido. Ahora, prevenir no se puede prevenir. Las heladas son heladas, la altura es la altura, ¿no? El clima es el clima. Lo que sí se puede hacer es un trabajo global con las personas, con los ciudadanos que ahí viven, para que tengan mejores condiciones, ¿no? No formé directamente parte de un proyecto, pero sí trabajé en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el cual tuvimos que evaluar este proyecto que te conté de las casas calientes y cocinas calientes. Y lo que hice directamente en el programa de popularización de la ciencia y dentro de la Semana de la Ciencia fue exhibir la casa caliente completa dentro de la Feria Perú Conciencia para que la gente conozca de qué se trata. Y por otro lado hice una exposición itinerante que se llamaba Energía y Cambio Climático, donde mostrábamos justamente esta problemática del uso de energía
y de cómo, utilizándola inteligentemente, se podrían mejorar cosas. Y en ese sentido expusimos justamente lo de las cocinas calientes, que eran cocinas seguras y que además calentaban el lugar. Entonces, digamos, mi trabajo fue más de difusión de lo que se hacía, más que directamente en un proyecto.